Sí, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Mire, establecemos contacto para hablar sobre un estudio que arroja cifras importantes, cifras relevantes, cifras a considerar. Un estudio que llevó adelante un grupo de profesionales académicos de nuestra Universidad de la Frontera junto a varios equipos también profesionales, ¿cierto?, de distintas partes del mundo para, de alguna u otra forma, obtener una radiografía, ¿no?, de lo que es la coordinación, la actividad física en niños entre 10 y 11 años. Mire, y los datos son bastante preocupantes y que de alguna u otra forma, nos llaman a realizar algún tipo de intervención. Vamos a hablar de inmediato sobre esto y más con Jaime Cárcamo. Él es director del Centro de Investigación en Alfabetización Motriz, CIAM, de nuestra Universidad de la Frontera, y por lo demás académico del Departamento de Educación Física. ¿Cómo está, director? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. La verdad es que no muy bien suenan las cifras, ¿no?, que arroja este estudio que realizaron, director. A ver si nos puede primero contextualizar qué es el CIAM. Bueno, el CIAM es un centro de investigación que se basa principalmente en lo que es la alfabetización motriz, que está relacionado tanto con el aspecto motriz, con el aspecto motivacional, con el aspecto cognitivo, que se involucra con la actividad física, es decir, cómo la gente hace actividad física o por qué la gente no hace actividad física. Entonces nosotros nos basamos en nuestros estudios en estas variables que muchas veces solamente nos fijamos en la parte física, pero también hay algunas otras variables que ejercen una influencia importante, como la parte psicológica o como la parte social o la parte cognitiva. Ahora, ustedes realizaron un estudio, ¿cierto?, durante el año recién pasado. A ver si nos puede contar en qué consistió, cuánto fue la población más o menos que estudiaron. Sí, nosotros, hace tiempo venimos trabajando con un grupo de colegas, tal como tú lo mencionaste, de diferentes partes de Europa, España, Suiza y Alemania, y estamos trabajando con un test para evaluar la competencia motriz, y ahora estamos asociándolo con estas otras variables que te comentaba, que son variables psicológicas, que son súper importantes por lo que es para el desarrollo de la actividad física. Entonces nosotros empezamos a evaluar esta competencia motriz, que trata de cómo los niños pueden solucionar problemas motrices, y también empezamos a investigar qué es lo que ellos pensaban sobre eso, es decir, si ellos se sienten competentes en eso. Y lo otro que es importante, que nosotros también empezamos a preguntarles si es que ellos se sentían bien en clase de educación física, si ellos disfrutan las clases de educación física y si realmente están motivados para participar en ellas. Ahora, ¿cómo fue esto, no? ¿Fue a través de encuesta, de entrevista? ¿Se les realizó algún tipo de ejercicio? ¿Cómo se fue evaluando eso? Sí, lo que tiene que ver con la competencia motriz, nosotros aplicamos un test que se llama MOVAC, que nosotros hacemos 8 pruebas motrices, que son actividades que los niños comúnmente realizan en clase de educación física o en su diario vivir cuando juegan, por ejemplo, de manera cotidiana. Como es, por ejemplo, lanzar una pelotita contra la pared y atraparla, lanzar una pelotita para darle un objetivo, como para hacer puntería, jugar o conducir una pelota haciendo dribbling, ya sea con el pie o con la mano, saltar la cuerda, hacer una voltereta, correr en diferentes direcciones y equilibrarse en una banca. Ese es el aspecto motriz. Y lo que tiene que ver con la parte psicológica, nosotros aplicamos un cuestionario para ver su percepción de competencia motriz, es decir, nosotros les preguntamos si ellos se sentían capaces, por ejemplo, de hacer esas pruebas, y ellos contestaban si es que sí creían que las podían hacer o no las podían hacer. Y además aplicamos 2 cuestionarios que tienen que ver con el disfrute hacia las clases de educación física y la motivación para participar en clases de educación física. En lo práctico, ¿hay ejercicios que les costaban a los niños? Sí, nosotros nos sorprendimos un poco los resultados, porque tal como tú dices, es preocupante. Nosotros sospechábamos que más o menos los niveles de competencia motriz iban a ser bajos por evidencias previas que ya existían, pero actividades que uno consideraría como comunes, como por ejemplo el saltar la cuerda, que años antes uno en cualquier recreo en los colegios, incluso en la calle, veía que los niños saltaban la cuerda de manera espontánea. Hoy en día el 75% de niños y niñas no es capaz de saltar la cuerda, absolutamente ningún salto. Entonces esa fue la prueba que más les costó. Entonces por eso nosotros nos vimos un poco preocupados en este sentido, porque esas actividades que uno de repente las aprendía en la calle, jugando o con sus propios amigos, hoy en día ya es necesario que se enseñen en las clases de educación física.
Ahora, ¿qué podría o qué consecuencias podría generar esto, ¿no? A largo plazo? Usted lo decía, director, el 75% aproximadamente de los niños de quinto y sexto básico les cuesta realizar o no lo hacen literalmente, no saben cómo hacerlo. ¿Qué consecuencias podría traer esto más adelante precisamente para aquellos niños? Sí. Es preocupante porque la competencia motriz se asocia con la actividad física. Es decir, cuando los niños hacen actividad física, los niños mejoran su competencia motriz. Pero cuando los niños tienen una baja competencia motriz, los niños no hacen actividad física. Entonces es preocupante porque nosotros le estamos pidiendo a los niños que se muevan, que hagan más actividad física, pero los niños no saben moverse, no saben cómo moverse. Entonces la problemática que nos entrega este complejo escenario es que si los niños no son capaces de poder hacer actividades básicas como saltar, lanzar, es más complicado que ellos más adelante hagan actividades donde se les exija una habilidad más compleja, como por ejemplo la parte deportiva. Y eso se va a asociar con inactividad física. Entonces los niños, si no creen que se pueden mover, si los niños no son capaces de hacer estas habilidades motrices básicas, es muy complicado que más adelante realicen actividad física de manera regular. Y eso nos va a traer los problemas que ya conocemos, por ejemplo, desde el punto de vista de la salud, con el sobrepeso, la obesidad, enfermedades crónicas, y al final se va a transformar todo en una espiral negativo en donde vamos a tener adultos inactivos y muy probable con algún tipo de enfermedad. Ahora, usted lo decía, director, el saltar la cuerda fue el ejercicio más complejo, pero ¿cuál fue el más fácil, por decirlo de alguna forma, o el que pudieron realizar sin problema? Bueno, la prueba donde mejor les fue a todos los escolares fue la prueba de conducir una pelota con la mano, hacer dribbling como cuando uno juega básquetbol. Y eso también nos entrega como un pequeño panorama. Y lo conversamos con los colegas, con los profesores de educación física, que principalmente lo que tiene que ver con, por ejemplo, conducir una pelota con la mano, una pelota de básquetbol, está muy asociado a las clases de educación física. Y es algo reiterativo y es una actividad que casi todos los años lo están realizando. Entonces, ellos, al darse cuenta de esto, muchos colegas, al ver estos resultados, porque nosotros le entregábamos también estos resultados a los colegas para que ellos pudiesen hacer algún cambio en sus prácticas pedagógicas, ellos optaban por dejar un poquito de lado, llamémoslo así, esta parte, porque ya ellos veían que los niños dominaban lo que era la pelota con la mano y se dedicaban a actividades más relacionadas con el control del cuerpo, como por ejemplo saltar. Incluso algunos adoptaron unidades didácticas específicas para enseñarles a saltar la cuerda a los niños. Entonces también esto es importante porque así también hay una utilidad de esta investigación, no tan solo desde el punto de vista académico, sino que desde el punto de vista pedagógico, donde los profesores utilizan estos resultados para mejorar las prácticas pedagógicas y por lo tanto mejorar estos aprendizajes de los niños desde el punto de vista motriz. Ahora, tenemos más o menos, ¿cierto?, la radiografía, el panorama de estos estudiantes, pero ¿cuál es la razón? ¿Podemos asociar esto a la pandemia? ¿Podemos asociar esto a las tecnologías? ¿Cuál es la razón, ¿no?, de por qué precisamente, como usted bien lo decía, las generaciones, 2 o 3 generaciones atrás, vivían prácticamente su niñez en la calle, haciendo deporte, jugando, subiéndose a los árboles? ¿Qué pasa ahora, no? Que eso no está ocurriendo. ¿Puede ser una de las razones? Exacto. Bueno, nosotros en este estudio no vimos directamente la causalidad. Lo que sí fue evaluar a niños antes de la pandemia, niños que estaban en un quinto básico antes de la pandemia, y después evaluamos a los niños de quinto básico, pero después de la pandemia. Y ahí nos dimos cuenta que, a pesar de que pasaron casi 2 años los niños encerrados y no fueron a clase o no podían salir a jugar a las plazas, lo que eran las actividades en control del cuerpo no encontramos tantas diferencias. Donde sí encontramos una diferencia fue en las actividades relacionadas con el control del cuerpo, como saltar, correr, hacer volteretas, equilibrarse. Y eso principalmente tiene que ver por lo que se asocia a lo que es el sobrepeso. Entonces los niños cuando tienen sobrepeso o incluso obesidad les cuesta mucho más moverse porque tienen que mover mayor masa. Entonces eso es mucho más complicado. Ahora razones, pueden haber varias. Esto no es un problema directo que tiene que ver solamente con una causa, sino que hay varias aristas que pueden provocar esto. Uno es el mismo tema, tú lo mencionabas, por ejemplo, un estilo un poco más sedentario que tienen los niños ahora, porque los niños pasan más tiempo en su casa sentados frente al computador, frente a los teléfonos. También está la problemática del cambio de idea en cuanto al juego. Tú lo mencionabas 2 generaciones atrás, mi generación, por ejemplo, el juego estaba orientado a actividades fuera de la casa.
en la calle, en los parques, en las plazas. Hoy en día el juego está más asociado a lo que son juegos de video, es decir, dentro de la casa, sentado, sin moverse. Entonces también es otra problemática. También hay problemáticas de índole urbano. Hoy en día los niños o los papás también no tenemos mucha confianza para que los niños salgan a jugar a la calle porque hay muchos vehículos, de repente hay muchos conductores imprudentes que pueden provocar algún tipo de accidente, o por otro lado también pueden haber problemáticas de delincuencia, que hoy en día también es algo que a todos nos preocupa. Entonces hay varias aristas de donde puede suceder esto, desde, como te comentaba, desde aspectos urbanos, aspectos del mismo punto de vista nutricional, hasta aspectos pedagógicos que tienen que ver con nuestras clases de educación física, que si bien es cierto a los niños les gustan las clases de educación física, pero cuando las clases de educación física o los programas de actividad física están muy orientados a la competitividad, a la parte deportiva, al ganar o a perder, muchas veces los niños que no son competentes motrizmente se decepcionan, se desmotivan y no tienen interés en participar en estas cosas. Entonces por eso no se mueven. Así que hay varias cosas donde uno pudiese argumentar qué son las razones por la competencia motriz. Pero esto es algo que tiene que ver totalmente con una especie de problemática general de varias cosas, no tan solo de una cosa como podríamos decir que es la educación física. Multifactorial, por decirlo. Exactamente, son muchos los factores que influyen. Nosotros directamente como SIAM estamos trabajando ahora con profesores de educación física, estamos haciendo intervenciones, pero también nos hemos dado cuenta que si bien es cierto esto ha mejorado la parte práctica de la educación física, los niños han mejorado su competencia motriz, también hay otros aspectos que a nosotros nos gustaría que se mejoraran, por ejemplo, que los niños hicieran más actividad física fuera de su casa, y ahí entra en juego estas cosas urbanas que te comentaba, como el timbo, la delincuencia, el mismo tema de la seguridad vial y todo ese tipo de cosas. Director, para ir cerrando, ¿cierto?, el tema del estudio, si bien hay algunas falencias, por decirlo, o debilidades en los niños, a pesar de ello, ellos les gusta, ¿no? Les gusta la clase de educación física. Y tomando esa consideración, ¿qué hubiese pasado quizás si se hubiese adoptado una medida que estaban pensando hace algunos años atrás de reducir, por ejemplo, las horas de educación física? ¿Esto hubiese sido aún más catastrófico? Esto hubiese sido mucho más complicado, porque los niños en general tienen pocas posibilidades de moverse. Y las clases de educación física es la única instancia que asegura que los niños van a tener un espacio seguro en donde se van a poder mover y van a tener una dirección. Entonces, el hecho de que se hubiese eliminado la educación física hubiese generado mayores problemas en estos niños. Pero como tú dices, y también para no quedarnos con ese mensaje negativo, es que lo positivo de nuestro estudio es que se demostró que los niños, a pesar de tener bajos niveles de competencia motriz, están motivados para participar en clases de educación física y ellos disfrutan las clases de educación física. Entonces, yo creo que es bueno recalcar eso y que no todo es negativo en ese sentido y que tenemos que aprovechar esto, que los niños estén motivados y que se sientan cómodos en clases de educación física para poder trabajar con ellos, para poder mejorar su competencia motriz, para poder generar actividades donde ellos tengan experiencia positiva y le encuentren ese gustito a la actividad física y al juego activo en general. Director, algo nos adelantaba, ¿cierto?, de esta segunda patita, por decirlo de alguna forma, que se viene del estudio, ya que considera ya algo más de intervención. ¿Cómo se viene? Exactamente, ahora estamos en un segundo proyecto financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, un proyecto Fondesit, en donde nosotros estamos interviniendo en algunos colegios y vamos a comparar unas unidades didácticas que le llamamos nosotros, orientadas a los retos de competencia motriz versus las clases tradicionales de educación física. Entonces esperamos que estas intervenciones generen un aspecto positivo, mejoren las clases de educación física, mejoren los resultados de la competencia motriz en los niños, y una vez que podamos determinar si es que nuestras intervenciones son efectivas, hacer una divulgación ya a nivel más pedagógico, donde invitar a participar a los profesores, demostrarles qué es lo que hicimos, darle alguna sugerencia para ver la posibilidad de que ellos también puedan aplicar esta intervención en sus clases y de esa forma mejorar la competencia motriz de sus escolares. La idea es
que esto sirva de insumo, ¿no? Claro, la idea es que nosotros como investigadores no tan solo nos preocupamos de hacer estos estudios para que terminen publicados en una revista científica, que si bien es cierto es súper importante dar a difundir a la comunidad científica, pero también es importante difundir estos resultados a la comunidad educativa. Entonces, para que esta investigación, estos estudios tengan un sentido un poco más de manera práctica y que además sean útiles a la sociedad. Entonces ya nos dimos cuenta que es una problemática grande la que se nos viene encima, entonces es necesario buscar herramientas y buscar medidas basadas en evidencia para que poder mejorar lo que es la competencia motriz de los niños y al final el bienestar de las personas cuando ellos sean adultos. Jaime Cárcamo, director del Centro de Investigación en Alfabetización Motriz de nuestra Universidad de la Frontera, además académico del Departamento de Educación Física de nuestra universidad. Le agradecemos por darse unos minutos, director, para conversar con nosotros y contarnos un poquitito sobre este estudio que de verdad es una radiografía, ¿cierto? Sobre todo para niños de 10 y 11 años. Hay desafíos de aquí en adelante, Carlos, que va a haber que asumir de alguna u otra forma.